abajo, que también tiene mesa y silla. Y en verano es más linda porque está el intemperie. Pero bueno, sí, normalmente los estudiantes se juntan en la cantina de arriba, es más linda para los estudiantes, grande, tiene espacio. La verdad que está mejor eso. Está más linda. Y no te exige nada, te puedes sentar en cualquier mesa, hablar, hacer lo que quieras, y nadie te corre. Incluso no sé si siguen todavía ofreciendo mates. ¿Ahí siguen ofreciendo mates? No, hace rato que no voy para allá arriba. Creo que siguen ahí los centros de estudiantes con termos y mates para cuando alguien quiere. En una época había, lo que pasa es que ahora como no podés compartir, no sé si sigue. Y aparte no hace rato que no voy para ahí arriba. Hace rato, como no doy clase ahí, pues yo estoy dando clase o en el Gallardo, allá al fondo, o en el Soro, así que prácticamente ni voy ahí. De dicho sea de paso, hoy voy a pasar. Tengo que ir a la Facu, ahora tengo una reunión a las 5, así que voy a pasar y voy a pedir un apunte práctico que no tengo. A ver si ya lo tienen, porque la otra vez cuando pasé no lo tengo. Bien, entonces, acuérdense, la semana que viene, si Dios quiere, nos vamos a ver la cara. Se les voy a ver la cara y vamos a estar ahí en un auto. ¿Ok? Con Alfredo, ¿hasta dónde han llegado? ¿Han terminado plano? ¿Han visto algo de cónicas? Nada. Nada de cónicas. ¿O han visto algo de cónicas? ¿Circunferencia? ¿Algo de eso han visto? ¿O todavía están con plano? ¿Qué silencio? Están todos muy callados. ¿Qué les pasa? ¿Están aburridos? Quedaron en familia de plano. Bien. Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a ver si hoy en el teórico terminamos plano y damos algo de cónicas para que el amigo Alfredo pueda avanzar un poco la cosa. Antes que me olvide, les comento que las clases van a ser con los Power, por lo menos las mías, van a ser con los Power. Los Power ya los tienen todos subidos, si no me equivoco, o por lo menos hasta el primer parcial los tienen. Las clases las tienen todas subidas. ¿Sirven las clases de algo o no sirven de nada? Ni pelota les han dado. ¿Sirven las clases o no? Grabadas. Si no las bajo las clases, o se las dejo. No contesta ninguno. ¿Se ve quiénes las han visto? Déjelas, profe. ¿Seguro? Sí, profe, por favor. Mira cómo contestan. Cuando le digo que las van a bajar, ahí se desesperan todos. Sí. Sí, todos contestan. Pónganse a estudiar, miren que les va a agarrar el parcial, van a venir todos los parciales juntos y después van a tener problemas. Traten de llevar la mayor cantidad de materias posibles al día. Sé que no es fácil, pero si se duermen de entrada, después olvídense de ponerse al día. ¿Vamos? Bien. Entonces, vamos a lo nuestro. Acá está. Nosotros hasta acá habíamos visto, bueno, llegamos a familia de planos, que era lo importante, o sea que encontrábamos todos los planos que pasaban por la intersección de ellos dos, que era una recta. ¿Estamos? Entonces, ahora lo que nos está faltando es la ecuación normal del plano. Así como vimos la ecuación normal de la recta, vamos a ver la ecuación normal del plano. Es más o menos el desarrollo es el mismo. ¿Cómo es esto? Insisto, y me voy a hartar de decirlo, fíjense que lo primero que aparece son los ejes coordenados cartesianos. Tenemos los ejes, teníamos el famoso plano, tenemos la normal, dada por A, B y C, ¿sí? Donde A era
la coordenada de este punto en X, B en Y, C en Z. Decimos que ese vector es perpendicular al plano. Teníamos el famoso punto conocido, P1, X1 y 1, Z1 conocidos. Y tenemos el famoso punto genérico P. ¿Está? Este punto es, acuérdense, el que representa todos los puntos que pertenecen al plano. Tenemos el ángulo alfa, que es el ángulo director el ángulo director del vector n con respecto al eje X, o sea, el ángulo que forma el vector n con la parte positiva de la X, el ángulo beta, que es el ángulo que forma el vector n con la parte positiva del eje Y, y el ángulo gamma, que es el que forma el vector n con la parte positiva del eje Z. Estos, se acuerdan, eran los vectores direcciones, donde sus cosenos eran los famosos cosenos directores. Entonces, nosotros habíamos dicho que por construcción, si hacíamos el vector PP1, que pertenece al plano, y tenemos el vector n perpendicular al plano, por lo tanto, el vector n es perpendicular a todos los vectores que están en ese plano. Entonces, podemos decir que el producto escalar de P1P por n es igual a 0. ¿Por qué? Porque son perpendiculares. Si lo pasábamos, si resolvíamos ese producto escalar a través de las ecuaciones cartesianas de cada uno de los vectores, me quedaba el producto de la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. A es la componente de n en X por X menos X1, que es la componente en X de P1P. B, que es la componente en Y de n, por I menos I1, que es la componente en Y de P1P, más C, que es la componente en Z de n, por Z menos Z1, que es la componente en Z de P1P. Todo eso es igual a 0. Ahora bien, si divido todos los miembros por el módulo del vector n, ¿sí? Me queda algo como esto. A sobre el módulo de n, x menos x1, más b sobre el módulo de n y menos y1, más c sobre el módulo de n z menos z1. Donde si yo trazo una perpendicular al eje x desde la punta del vector n, una cosa así como están viendo ahí con el láser, ¿sí? Me va a quedar un triángulo medio raro, así inclinado, ¿sí? Donde acá, ahí donde estoy marcando con el láser, voy a tener 90 grados. Con lo cual me va a quedar el cateto opuesto del triángulo rectángulo, de este ángulo alfa, el cateto adyacente y la hipotenusa. Yo sé que el coseno de alfa va a ser el cateto adyacente, que va a ser A sobre la hipotenusa, que es el módulo de n. Si trazo una perpendicular al eje Y por n, por la punta de n, voy a tener otro triángulo rectángulo, también acostado, así medio raro, donde el coseno de beta va a ser el cateto adyacente, que va a ser B dividido la hipotenusa, el módulo de n, y si trazo una perpendicular al eje Z por la punta de n, el coseno de gamma va a ser igual al cateto adyacente, que va a ser Z, dividido la hipotenusa, que es el módulo de n. Entonces me va a quedar eso que tenemos ahí. Todos los cosenos serían los cosenos directores de cada uno de esos ángulos. Si reemplazo
me va a quedar esto. O sea, reemplazo A sobre el módulo de n por coseno de alfa, B sobre el módulo de n coseno de beta, C sobre el módulo de n coseno de gamma. Hago distributiva, junto los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Me aparece esta distancia P, que era la distancia desde el origen hasta el plano medida sobre n, donde nosotros ya habíamos demostrado que todo eso era P. Entonces, esto que tenemos acá es la ecuación normal del plano. ¿Qué podemos hacer con esto? Primero, ¿cómo hacemos para transformar la ecuación general en su forma normal? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que partíamos de la ecuación general y llegábamos a la ecuación normal a través de dividir A, B y C por el módulo de n, donde la forma normal era de esta forma? Y acuérdense, nosotros tomábamos el valor de esta raíz en función del valor de D. Si en la ecuación general este valor de D era positivo, nosotros de esta raíz teníamos que tomar el valor negativo. O sea, de las 4, ¿no?, que tenemos acá. ¿Para qué? Para que P me quedara negativo. Si D era negativo, nosotros tomábamos el valor positivo de la raíz. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos en recta. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? O sea, profe, siempre tomábamos el valor contrario, tipo el signo contrario, para que nos quede negativo, siempre P. No, ¿por sea, qué contrario? No, no. O sea, Nosotros teníamos... si D es positivo, tomamos el número, el signo negativo, perdón, de la raíz, Sí, para que P nos quede negativo. exactamente. Bien. O sea, ¿cómo hacemos para pasar de la ecuación general a la ecuación normal? Agarramos, dividimos A, B, C y D por el módulo de n. O sea, por la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado. Sí, sí. ¿Ok? Pero esa raíz, nosotros sabíamos como raíz que tiene dos posibles valores, un valor positivo, un valor negativo. Por eso es que acá ponemos más menos, ¿sí? Todas las raíces tienen dos posibles resultados, positivo y negativo. Si son raíces cuadradas, ¿no? Si son raíces pares. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado a una potencia par siempre te da positivo. No importa el signo de ese número. ¿Sí? Primer grado. Eso lo tiene visto primero o segundo grado. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ahí entendí mejor. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo una ecuación general de una recta donde D es positivo, o sea, tengo la ecuación 4x más 9y más 5z más 8 igual a 0. Cuando yo haga el módulo de n, o sea, eleve este número que no me acuerdo cuál era, al cuadrado, más este número que dije recién, que no me acuerdo cuál era al cuadrado, más este número al cuadrado, más este número al cuadrado, si este es positivo, en esta ecuación, si este es positivo, yo voy a tomar acá abajo el valor negativo. ¿Para qué? Para que P me quede negativo. O sea, supone que esta raíz cuadrada me da 5. Si D es positivo, tengo que tomar menos 5. En los 4 casos, no en uno solo, en los 4 casos.
O sea, acá menos 5, menos 5, menos 5 y menos 5. Si D es positivo. Si D es negativo, tengo que tomar 5. 5, 5, 5 y 5. ¿Ok? Ahora sí. Sí, profe, ahora sí. ¿Estamos? Bien. Ahí está, y te lo dice, el signo del radical lo escogemos de tal modo que el resultado de P sea negativo. ¿Ok? Bien. A ver el chat. Bueno. ¿Cómo hago para obtener la distancia de ese plano a un punto o entre dos planos paralelos? De nuevo, tengo el plano, tengo N, tenía esa distancia P, que esa distancia P era del origen de coordenadas a ese plano, y quiero obtener la distancia, o sea, tengo la ecuación normal de ese plano, de este plano pi que tengo acá, y quiero obtener la distancia desde ese plano a ese punto Q0. O sea, quiero obtener esa distancia D que aparece ahí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Por Q0 trazo otro plano, ¿sí? Paralelo al plano pi. O sea, este plano que está en línea de puntos, que contiene a Q0, es paralelo al plano pi. Entonces me dicen, che, tenemos que encontrar esta distancia D. Entonces, si yo tengo esta ecuación normal de este plano pi que yo partí, la ecuación normal del plano que está en línea de puntos va a ser de esa forma. ¿Por qué? Porque ahora la distancia desde el origen no va a ser P, sino que va a ser P más D. De donde yo de esta ecuación puedo despejar directamente D y ahí obtengo la distancia de ese plano a ese punto o a otro plano, como más le gusta. A otro plano paralelo. Guarda línea. Dos planos paralelos. ¿Dudas? Profe, yo nunca entendí bien lo que significa el P. El P vendría a ser la distancia desde el origen al plano, y en el caso de recta también, desde el origen a la recta. Sí. Marcado sobre la normal, ¿no? Sí. Está. Profe, D es un escalar, ¿no? Un número, una distancia. ¿Está? ¿Dudas? Ahora, fíjense una cosa. Como nosotros acá tenemos una suma algebraica, o sea, donde tenemos signo más y signo menos, acá puede haber tres resultados. ¿Cuáles son los posibles tres resultados de una resta? ¿Cuáles son? Resultados notables, ¿no? ¿Cuáles son? Primer grado. ¿Resultado de qué dijo, profe? De esta suma algebraica, ¿cuáles son los tres posibles resultados notables que puede tener esta suma algebraica? Una resta, ¿cuáles son los posibles resultados que puede tener? Che, primer grado eso, ¿eh? Tienen que saber, ¿eh? Son cosas fundamentales. O sea, un solo resultado, ¿no? ¿Sería cero, negativo o positivo? Exactamente.
Esos son los tres posibles resultados que puede tener esta, Martina también lo dijo, esta suma algebraica puede tener tres posibles resultados: positivo, negativo, cero. ¿Existen distancias negativas? ¿Hay distancias negativas? No, profe. No, profe. ¿Por qué no? Profe, puede ser que Porque la distancia negativa sea que el punto Q sub 0 en este caso esté entre el origen y el plano, pi, puede ser. Ahora lo explicamos. Pero no Cambiaría. existen. Sí. yo creo que no, profe, por el hecho de que el sistema de coordenadas da si es positivo o negativo. A ver, una distancia negativa no existe, no. Che, ¿cómo? Che, está a menos 10 metros. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa con los signos negativos de distancia y de velocidad y de vector y de todas esas cosas? La distancia o los vectores negativos, el que en vez de ir para allá, viene para acá. ¿Me explico? ¿Se entiende? Sí, por el Entonces, sentido. ¿cómo, Agustín? Perdón, que sí, por el sentido. Claro. Entonces, fíjense una cosa. Esto puede dar tres posibles resultados. Primero, si da cero, ¿qué significa? ¿Dónde está D si da cero esto? Está en el mismo punto, en el mismo plano. En el mismo plano pi. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto de acá es igual a P. Entonces, si esto de acá es igual a P y da cero, volvemos a esta ecuación. ¿Se está viendo el láser, no? Volvemos a esta ecuación, lo que significa que esta ecuación es la ecuación normal de este plano. Entonces, si esto da cero, significa que Q0 está en pi. ¿Ok? Primero. Segundo, ¿qué pasa si es positivo? Si es positivo, significa, ¿por qué? Porque yo para encontrar esta distancia, algo que me olvidaba, para encontrar esta distancia, lo que hago es evaluar esta ecuación en el punto X, en el punto Q0. O sea, reemplazo X por X0, Y por Y0, Z por Z0, que los conozco. Entonces, si reemplazo Q0 en esta ecuación y me da 0, significa que Q0 cumple con esta ecuación, entonces está en pi. Si reemplazo Q0 y esto me da positivo, significa que Q0 menos P me da positivo, o sea que la distancia esta es mayor que P. Entonces el punto Q0 se encuentra en el semiplano que no contiene el origen. O sea, en pocas palabras, si tengo el plano así, no sé si ven mi mano, Q0 se encuentra acá. Si tengo el eje coordenado cartesiano acá. ¿Me explico? Entonces, si esta, ¿se ve lo que estoy haciendo con la mano? Ya veo que estoy haciendo pavada y no se ve. Este es el plano. ¿Sí? Los ejes coordenados cartesianos están acá donde yo tengo mi mano. Si esa distancia me da positiva, significa que la distancia desde el origen de coordenadas es menor que la distancia al punto Q0. Entonces el punto Q0 se encuentra acá. Si esto me da negativo, significa que P es más grande que esto de acá. Estamos analizando una resta. Para que esto me dé negativo, ¿qué significa? Que el sustrayendo es mayor que el... ¿Cómo se llama el otro? Recién lo tenía y se me fue. No me acuerdo. Se me fue. Ya me va a aparecer.
Con lo cual, ¿qué significa? Que si yo tengo el plano y tengo el origen de coordenadas acá donde yo pongo los dedos, esta distancia es mayor que la distancia al punto Q0, por lo tanto el punto Q0 se va a encontrar acá, de este lado del plano. O sea, se va a encontrar de este otro lado, o sea, se va a encontrar en el semiplano que contiene el origen de coordenadas. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Entonces, fíjense, como Q0 pertenece al segundo plano, sus coordenadas satisfacen esa ecuación. Entonces, si D es positivo, Q0 y el origen están en distintos semiplanos, no subespacios. No sabe lo que es un subespacio, así que no podemos decirlo. O sea que está de este lado. Si es negativo, Q0 se encuentra de este otro lado, o sea, está en el semiplano que contiene el origen. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe. Sí. O sea que, por ejemplo, pi, el primer plano, se encuentra más cercano al origen que pi 2, el segundo plano, si la distancia es positiva. Exactamente. Y si fuera caso contrario, donde la distancia es negativa, sería al revés. Pi 2, el plano 2, se encuentra más cercano al origen que pi 1. Sí, señor. En Perfecto, pocas palabras profe. eso. Perfecto, gracias. Ese, el sustraendo. Gracias, Uriel. Ya se me había pirado. ¿Estamos? El minuendo, perdón, minuendo y sustrayendo. ¿Estamos? ¿Dudas? Miren que ahora terminamos con plano y la vamos a complicar un poquito. ¿Dudas? Bien. Finalizado plano. Ahora vamos a entrar en un tema que a usted le da pánico. Ya del nombre nomás, ya escucharlo ya le da pánico. Son las cónicas. El teórico de cónica es bastante simple si lo saben estudiar. El problema de cónica es el práctico. Entonces después agárrenlo a piña al amigo Alfredo y arréglensela con él. No. Es más, el práctico es complicado por los enunciados, pero escuchen bien, o sea, interpreten lo que están queriendo pedir. A ver, quiero ver una cosa, esperen un cachito. Esperen un cachito. Profe, tengo una consulta. Sí, En Luisina. una clase grabada que vi de usted decía que, que no toma proyección ortogonal en el teórico, ¿no? Cuando tengamos la clase de repaso del parcial, ahí les voy a decir los temas. Yo no he dicho que no tomo proyección ortogonal. ¿Por qué, Luisina? No, porque vi, o sea, la clase de la UV del año pasado, entonces le quería preguntar si este año es igual o no. Es parecido. No sé por qué dejé grabado eso. Ya la voy a grabar, la voy a regrabar esa clase. No le puedo dejar esas cosas grabadas porque si no después. Sí, normalmente no lo tomo. Normalmente. A ver. He estado chumeando mis clases, Luisina, ¿qué pasa? Alguien que por lo menos la ve. Ya después, cuando lleguemos a la clase de repaso,
Más o menos les voy a decir lo que tomo. Sí, fundamentalmente, bueno, es que todo es geometría. A ver, normalmente tomo 4 temas. O sea, 4 temas distintos. Son alrededor de 4 o 5 preguntas más o menos por tema, donde hay un tema a desarrollar, para decirlo de alguna forma, y después hay preguntas puntuales. Son 4 temas y cada uno tiene un tema a desarrollar. Qué casualidad que son 4 cónicas. Esto ni chupado lo dejo grabado. ¿Está? Primera cosa que los puedo ayudar. ¿Ok? Y después entra todo lo que es distancia, alguna ecuación, cosas de eso. Pero más o menos ya para que vayan viendo cómo son las cosas. ¿Ok? Lo que les quería mostrar era esto. Fíjense, este es el apunte teórico, ¿sí? Entonces me dice, determinar la forma normal del plano, de la ecuación del plano, que es paralelo a este plano y que pasa por este punto. Acá donde a ustedes se les chifla el moño, porque ya empiezan, ¿y cómo hago para sacar un plano paralelo a este? Si ustedes tienen claro la teoría, saben que un plano paralelo a este tiene la misma normal. O sea, el nuevo plano que yo estoy buscando, ¿cómo va a empezar la ecuación de ese nuevo plano? O sea, ¿cuál va a ser la forma de la ecuación de ese nuevo plano? ¿Cómo va a ser? Va a tener la misma ABC, pero diferente D, ¿puede ser? Exactamente. O sea, el nuevo plano que yo estoy buscando va a ser 4x más y menos 8z. Y vamos a ver este 11, cómo cambia. Pero el plano que nosotros estamos buscando, como es paralelo al plano que me dan, tiene la misma normal. Si tiene la misma normal, como dijo, me parece que fue Cristian, tiene la normal es la misma, 4, 1 y menos 8. Y cambia el término independiente. Acá tenemos 2 formas de resolverlo. Agarramos y ponemos 4x, o sea, 4x más y menos 8 más d igual a 0. Reemplazamos x, y y z por 3 menos 2 y menos 1. Despejamos d y se acabó. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un plano paralelo a este que pase por este punto. Entonces, ¿qué significa? Que como es paralelo, tiene la misma normal. Entonces 4x más y menos 8z tiene que cumplirse. Para encontrar el término independiente, ¿qué hago? Como tiene que pasar por ese punto, el plano tiene que cumplir la ecuación de ese punto. Perdón, ese punto tiene que cumplir esa ecuación. Entonces, si reemplazo esas 3 coordenadas ahí, me da D. ¿Se entiende lo que dije o no? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Pero como lo hacemos más complicado, bueno, decimos, ven, el plano es paralelo, por lo tanto tiene esa normal. Entonces yo tengo que armar, con esa normal, tengo que armar el famoso vector PP1, que en este caso, como conozco el punto M, voy a armar el vector PM. ¿Cuál va a ser ese vector PM? Este que está acá. X1 menos 3, o X menos 3, siendo las coordenadas de P, X y Z,
Entonces es x menos 3 y menos 2 y más 2, z menos 1, z más 1. Y este producto escalar me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque los dos vectores son perpendiculares. Entonces, si hago este producto escalar, multiplico las componentes homólogas y las sumo, llego a esta ecuación, o sea, termino en esta ecuación. Donde, insisto, como ven, 4x más y menos 8z es lo mismo. Lo que cambia es este 11 por este menos 18. Profe, Pero como, sí, usted dijo que el producto del punto y de la ecuación del plano tiene que dar 0 porque son perpendiculares, no será que son paralelas. no, vamos de nuevo. Yo tengo las componentes del vector n es 4, 1, menos 8. ¿Sí? Y las componentes del vector PM es x menos 3, y menos 2, z más 1. Ah, está perfecto. Sí, sí. Esos dos vectores son perpendiculares. Sí, sí, producto punto, me equivoqué ya, profe. ¿Está bien, Marco? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro no? ¿Vamos, Marco? Sí, profe, sí. Bien. Entonces, como me están pidiendo la ecuación normal, lo que tengo que hacer es sacar el módulo de n. Este módulo de n me da más menos 9. ¿Qué valor tengo que tomar acá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Sí, negativo. No. Ah, no, positivo porque D es negativo. Voy por esta ecuación normal, ¿eh? Acá D es negativo. ¿Estamos? O sea, tengo que encontrar la ecuación normal de este plano. Profe, ¿Vamos? Sí. ahí me genera duda. Si D Sí. fuera positivo, en otro caso, ahí se tomaría el valor negativo de la raíz. Sí, señor. Ah, bien. Y otra duda más. Donde dice que el vector PM, ¿no sería MP? Como Dice vos más Dix. te guste. Como vos más Ah, te bien, guste. bien. Bien, bien, gracias. Porque en el día del parcial, por ejemplo, lo llevo a poner de alguna u otra forma, no sé si va a estar bien, pero bueno, como me dijo, bueno. Tendría que ser MP, pero pones PM, nadie te va a decir que está mal. Mientras haga bien esto, pone PM, pone MP, pone como te guste. Bien, bien. Gracias, profe. No creo que Alfredo tampoco te joda con eso. Sí te va a joder si acá tenés que tomar el valor negativo y tomar el valor positivo. Ahí sí no te va a ir bien. ¿Ok? Sí, eso sí. O sea, respondiendo de tu pregunta, si tuviéramos que hacer la ecuación normal de este plano, ¿qué valor de raíz tomo? Negativo. Claro, ¿Estamos? negativo. Sí. Pero como tengo que hacer la ecuación normal de este plano, ¿qué valor tomo? Positivo en este caso. ¿Está claro? ¿Por O qué? sea Porque que acá es como, o sea que siempre es así, profe, tipo, no cambia nunca eso. O sea, si en la ecuación del plano D es negativo, se toma positivo, y si es positivo, se toma negativo. Y Marco. Claro, hacemos Listo. la regla de los signos. Sí, Alexis. O sea, P siempre me tiene que dar negativo. Para que P me quede negativo, tengo que ver cuál es el valor de D. Si D es positivo, tengo que tomar la raíz negativa. Si D es positivo, es negativo, perdón, tengo que tomar la raíz positiva. ¿Quedó? Sí, profe, quedó. Perfecto. ¿Ahora se entendió? ¿Se entendió mejor ahora?
Sí, profe, está Sí, bien profe. claro ahora. Con lo cual, fíjense, me queda esta ecuación. ¿Por qué no lo multiplico a todo por 9? Porque fíjense que lo que queda explícito es el coseno de alfa, que es 4 novenos, perdón, el coseno de beta, que es 1 noveno, y el de gamma, que es menos 8 novenos. O sea, son los cosenos directores del vector n. ¿Dudas? ¿Quedó más claro ahora? ¿Un poco más claro? ¿Sí o no? ¿Estamos? Bien. Vámonos. Gracias, Martín. Acá está. Vamos a una nueva unidad. Cónicas. ¿Qué son las superficies cónicas? Las superficies cónicas es un lugar geométrico de la intersección de un plano con una superficie cónica. ¿Qué es una superficie cónica? Es una superficie que se genera por la rotación de esta recta, que la vamos a llamar generatriz, a lo largo de una curva, que la vamos a llamar directriz, por un punto llamado vértice, y que intersecta la generatriz en lo que se conoce como eje. Esto es una superficie cónica. ¿Cómo es? Tenemos una generatriz, una recta, que es esta, no sé si están viendo el dedito. ¿Están viendo? A ver, vamos a poner el láser. Esta es la recta, la generatriz, que va a girar sobre una curva, que lo vamos a llamar directriz. Este es el vértice y este es el eje. Y fíjense cómo se genera la superficie cónica. Eso es una superficie cónica. ¿La vieron? ¿O vamos de nuevo? ¿Quedó claro? ¿O lo vemos de nuevo? Miren que si no contesta, yo considero que O está claro. sea, genera como una rotación la generatriz y forma una superficie en ambos lados del plano XY, por ejemplo, del lado para arriba y del lado para abajo, generando como un cono invertido y un cono común, digamos, normal. Genera dos conos. Claro, eso. Genera dos conos. Entonces, fíjense, tenemos la recta, que es la generatriz, que decimos que esta recta, girando sobre una circunferencia que la llamamos directriz, donde se corta en un punto que lo llamamos vértice, que me genera el eje de la superficie cónica. Entonces, esta recta, fíjense cómo va girando y genera
una superficie cónica. Ojo, la superficie cónica es toda, arriba y abajo, ¿no? Toda esta es la superficie cónica. O sea, arriba y abajo. O sea, dos conos invertidos, como bien dijo, creo que fue Agustín. ¿Quedó? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe, por ahora. Bien. Entonces, vamos a generar las 4 cónicas que conocemos. Circunferencia, elipse, parábola e hipérbola. ¿Qué vamos a hacer? A esa superficie cónica, a esos 2 conos que ustedes ven ahí, lo vamos a cortar por un plano. El plano va a tener distintas posiciones con respecto a algo de la cónica, de la superficie cónica. Y me va a generar distintas figuras, ¿estamos?, que son cónicas. ¿Qué tenemos que saber de las cónicas? Definición. Ecuación canónica. Ecuación general. Condiciones que deben cumplir A y C. Y algunas, ya van a ver qué es A y C. Ya van a ver. Y alguna que otra condición rara que ande por ahí. Y ya les voy a mostrar cada una. Entonces, empecemos. Tenemos estas... Sí. Sí. ¿Sí puede repetir lo que dijo? De tener en cuenta. Definición de la cónica, que ahora vamos a ir viendo cómo son las definiciones. Ecuación canónica, que puede ser una o dos, dependiendo de la cónica que estemos viendo. Normalmente son dos. Son dos, lo van a ver. Ecuación general, que también en la parábola, por ejemplo, son dos, en el resto es una sola. ¿Y qué condiciones deben cumplir A y C? Que ya vamos a ver qué son A y C, o qué quiero decir con eso de A y C, para ver qué cónica es. Y alguna que otra condición particular que las voy a ir nombrando a medida que lo vamos viendo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Quedó? No me acuerdo quién fue la que preguntó. ¿Me quedó? Sí, profe. Bien, Rocío. Creo que eso está en la clase grabada, creo que está. Creo. Así como me preguntó una recién el tema de la proyección ortogonal, esto creo que también está en la clase grabada. ¿Estamos? Entonces, si nosotros a esa superficie cónica la cortamos con un plano perpendicular al eje, o sea, tenemos la superficie cónica y la cortamos con un plano perpendicular al eje, tenemos la circunferencia. ¿Cómo, Y ahí profe? ¿No puede repetir? ya lo vemos más en detalle. Ya quedad tranquilo que ahora lo vemos bien en detalle. O sea, si a la superficie cónica la cortamos por un plano perpendicular al eje, ¿ves que el plano ahí es perpendicular al eje? Obtenemos la circunferencia. Si a esa superficie cónica la cortamos por un plano inclinado que no es perpendicular al eje, no es paralelo al eje, ni es paralelo a la generatriz, o sea, se inclina en cualquier ángulo, ¿ven?
este plano no es paralelo al eje, no es perpendicular al eje, no es paralelo a la generatriz, obtenemos la elipse. Si el plano es paralelo a la generatriz, obtenemos la parábola. Si el plano es paralelo al eje, obtenemos la hipérbola. Fíjense que la hipérbola tiene dos ramas, ¿no? Veamos un cachito en detalle cada una. Tenemos la superficie cónica, ¿sí? Y la cortamos por un plano perpendicular al eje. Ahí va a aparecer, a ver. Ahí apareció, ven que es perpendicular al eje el plano. Y ahora ven la circunferencia. Esa es la circunferencia. ¿La ven? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿O lo quieren ver de nuevo? De nuevo, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Marcos. ¿Corta por algún punto en específico o corta en cualquier parte? O sea, Ahora te contesto. dale. Lo vemos de nuevo. Tenemos la superficie cónica. El plano que ahora aparece es perpendicular al eje. Ahí aparece el plano celeste, perpendicular a este eje azul. Y ahí se ve la circunferencia. Profe, pero la circunferencia no va a variar según el plano corte más arriba o más abajo. No sé si me hago entender. Sí, es justamente lo que le iba a responder la pregunta a Marcos. Claro, puede ser menor o mayor, cálculo de la circunferencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si este plano corta en el eje? ¿Qué obtengo como intersección? Un punto. Un punto. Y a medida que el plano se va alejando del eje, ¿cómo es la circunferencia? Mayor de radio, o sea, aumenta el Mayor. radio. Aumenta el radio. Pero vamos a ver, cuando definamos circunferencia, que de alguna forma a nosotros no es que no nos interese el radio, de hecho, mientras más arriba cortemos a la superficie cónica, más grande va a ser ese radio. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una definición que va a ser de alguna forma independientemente de ese corte. ¿Por qué? Porque va a ser en función de ese radio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Se entiende? Ya ahora nos metemos en circunferencia y lo explicamos mejor. Pero estamos hasta acá. O sea, si corta en el eje, en el vértice, obtenemos una circunferencia ¿de qué radio? Un 1, un punto. De radio 0. Un punto. ¿Ok? ¿Se entiende, Rocío? Sí. ¿Estamos? Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuando definamos circunferencia nos tenemos que independizar de ese corte. ¿Estamos? ¿Está claro? Veamos la elipse ahora.
Tenemos la superficie cónica, va a aparecer un plano que está inclinado, ahí lo tienen, no es perpendicular al eje, no es paralelo a la generatriz, y ahí aparece la elipse. ¿La ven? Profe, este tema más abarca lo que es geometría en el plano que en 3 dimensiones, ¿no? Sí, señor. Lo que pasa es que para verlo lo vemos en 3 dimensiones, pero después lo resolvemos en el plano. ¿Estamos? ¿Quedó la elipse? ¿Seguimos? Sí, sí. Ahora viene la parábola. Fíjense que el plano va a ser paralelo a esta generatriz. O sea, vamos a tener un plano que es paralelo a esa generatriz. ¿Ven? Ahí se ve que es paralelo, ¿lo ven? Y ahí aparece la parábola. ¿Dudas hasta acá? Acá, profe, la parábola aumenta a medida que se acerca a su generatriz paralela. O sea, la rama de la parábola aumenta. ¿La qué, perdón? Digamos, las ramas de la parábola aumentarían o serían más grandes, creo, si se acerca a su generatriz paralela. O no tiene nada que ver. Como en No, no circunferencia tiene con nada que ver. Porque, a ver, yo la puedo cortar ahí a la parábola, pero la puedo seguir también. Ah, bien. Bien, bien. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora. Y por último, tenemos la hipérbola, donde va a haber un plano paralelo al eje que tenemos acá de la superficie cónica. ¿Lo ven que es paralelo al eje? Profe, no es perpendicular. Paralelo al eje, este es el eje. El eje es el azul, ¿eh? Sí, sí, me equivoqué. Esa sería la hipérbola. Vamos a tener 2 ramas. ¿Ves? Ahí está, paralelo al eje azul. O sea, una hipérbola sería un semicírculo. No, 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 porque la cónica no es, esto no es circunferencia, esto es parabólico, no es circunferencia. Claro, ¿Está claro, claro? Sí, sí, sí. No es un cuarto de circunferencia, ojo con eso. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Dudas? Bien. ¿Cómo sería la ecuación general de las cónicas? Nosotros siempre dijimos, ya se lo vengo repitiendo, que la ecuación general de la recta era x más bi más c igual a 0. La ecuación del plano era ax más bi más cz más d más f igual a 0. Más d más e, bueno, ya ni me acuerdo, pero una letra no importa. La ecuación de las cónicas, o sea, esas ecuaciones tenemos las variables elevadas a la primer potencia. ¿Por qué a la primer potencia? Porque son lineales, son figuras lineales.
O sea, nosotros sabemos que mx más b es una recta, se dibuja una línea. El plano, aunque esté en 3 dimensiones, es una línea. ¿Se entiende? El problema de las cónicas es que son curvas. Entonces, como son curvas, las variables no van a estar elevadas a la primera potencia, sino que van a estar elevadas a la potencia 2. O sea, van a estar elevados al cuadrado. O sea, ustedes habrán visto, nosotros sabemos que cuando las variables están elevadas a la primera potencia es una línea, una recta. Cuando están elevadas al cuadrado son parábolas, o a una potencia par son parábolas. Mientras que cúbica, quinta o lo que sea, ¿se acuerdan? No sé si lo vieron ya en análisis, pero es como una S, no es una recta, sino que también tiene una parte curva y que se va abriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las cónicas, al ser curvas, no están elevadas a la primera potencia, sino a la segunda potencia. Y la ecuación general tiene esa forma. Fíjense que la forma es similar a la que vimos en recta, donde tenemos a, pero ahora x va a estar elevado al cuadrado, más bxy, más ci cuadrado, más dx, más ci, más f, igual a 0. Donde estos dos términos son los famosos términos cuadráticos, que me definen algo redondo, no lineal, por decirlo de alguna forma. Tenemos bxy, que es un término rectangular que se llama, ya vamos a ver qué es cada uno. Esos son los términos lineales, donde están las variables elevadas a la potencia, y el famoso término independiente. ¿De qué me sirve o qué significa este término rectangular? Este término rectangular me hace mover la figura en el eje XY. O sea, nosotros podemos tener esas figuras centradas sobre el eje XY o inclinadas con respecto al eje XY. Por suerte, para ustedes, nosotros no vamos a ver ese término. Se ve, indica un giro de la cónica con respecto a los ejes coordenados. Nosotros, todas las cónicas que veamos van a tener esa forma de ecuación. Ax cuadrado más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. O sea que la vamos... Sí. O sea que las figuras geométricas en el plano van a estar siempre en el centro, no va a haber desplazamiento. No va a haber desplazamiento con respecto a los ejes. Se pueden desplazar los ejes, pero no va a haber cambios, o sí, van a estar centradas con respecto a determinados ejes. Ya vamos a ver cómo. ¿Ok? Bueno. Sí. Con lo cual, si yo veo una ecuación de una cónica, son todas iguales, son todas de esta forma. ¿Cómo diferencio si yo veo una ecuación de una cónica? ¿Cómo sé yo qué cónica es? Vamos a ir viendo a través de las distintas cónicas qué valores van a tomar A y C o cómo son A y C para yo decir, esto es tal cónica. Por eso le dije, tienen que saber qué valores toman A y C para determinar si es una circunferencia, si es una elipse, si es una parábola o si es una hipérbola. Vamos a ir viendo cada uno qué valores toman A y C.
¿Está claro? ¿Dudas? ¿Por qué? Porque la ecuación de la cónica van a ser todas similares. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando te dan un ejercicio te van a decir, che, determine o dibuje esta cónica. Entonces vos viendo A y C, sabes si es una circunferencia, si es una elipse o lo que sea. Entonces, che, ya viendo eso, decís, este gráfico es más o menos parecido a este. ¿Me explico? Profe, pero los términos cuadráticos, Se te cortó, Alexis. si los términos cuadráticos están siempre. En la parábola va a haber uno solo. En los otros siempre están los dos. No comprendo, gracias. profe, por qué sacó todavía el BXY. Ahora lo vemos, Marco. No entendí Ahora eso. lo vemos. Ahora lo vemos. Lo que pasa es que no, a ver, ¿por qué lo saqué? A ver, ahora te muestro. Vamos a pasar esto de circunferencia, que ya lo vemos en un ratito. Bueno, a ver qué parezca elipse. Así que cosa, porque la circunferencia no se nota. Esa es la elipse. Si apareciera el término BXY, la elipse en vez de estar así, estaría así. ¿Entendiste, Marco? Claro, claro, sería como que sin ese término está centrada la elipse. ¿Puede ser? Exactamente. Pero ojo, porque también lo podemos centrar, fíjate lo que pasa acá, espero que aparezca. Fíjate que siempre va a estar centrado en un par de ejes XY. Acá lo ponemos así, pero después para encontrar las ecuaciones lo vamos a centrar, uy, que me gusta esto. Bueno. Está haciendo adelantar. Ahí está. La centramos ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? En vez de tomar estos ejes, vamos a tomar esos ejes. Ya van a ver por qué. ¿Ok? ¿Está claro? Pero siempre van a estar centrados sobre unos ejes aquí. No va a estar inclinada ni una forma rara. ¿Quedó, Marco? Sí, profe, sí. O sea, va a estar desplazada pero no inclinada. Sí, o sea, sigue estando centrada, solamente está desplazada en... ¿Estamos? ¿Se entendió, Marco? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Estamos? Ahí está. En función de los valores que toman A y C, vamos a tener las distintas cónicas. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, vamos con la primera, al revés, ¿ves? Ahí, circunferencia. Primera cosa de la circunferencia, definición. ¿Cómo definimos la circunferencia? Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de manera tal o de tal manera. Así empiezan todas las definiciones de cónica. Lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de tal manera que se encuentran siempre a una distancia constante de un punto fijo de ese plano. O sea, ¿qué significa? Insisto, gráfico, los ejes coordenados, lo que primero aparece. Y como bien dijo uno de ustedes, en el plano, no en el espacio.
Dice, lugar geométrico de un punto que se va a mover en este plano, se puede mover como le cante, pero ¿qué dice? Que ese punto se va a mover a una distancia constante de otro punto. Este punto, de hecho, es el centro de la circunferencia. Y se va a mover siempre a la distancia R de ese punto. O sea, ¿cómo es la circunferencia? Tengo el punto P, o cómo se arma la circunferencia. Tengo ese punto P, tengo el centro C, tengo la distancia R, y así se arma la circunferencia. ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos de nuevo, ¿está bien? ¿Seguimos? Por mi parte, Se sí. entiende, profe. Bien. Entonces, definición. Ecuación canónica. ¿Cómo lo obtenemos? Nosotros sabemos que tenemos el punto C, coordenadas conocidas, conocemos H, conocemos K. Son dos números, 5, 4, 3, 2, 25, lo que percha sea. Tenemos el punto genérico, coordenadas del punto genérico X e Y, cualquiera. Y nosotros sabemos que ese punto P se mueve a una distancia R de ese origen. Entonces, yo le dije, che, nos tenemos que independizar de ese R, porque ustedes me dijeron, si cortamos en el vértice, ¿cuánto vale R? 0. A medida que nos vamos alejando, como bien dijo Rocío, me parece que era, nos íbamos alejando de ese vértice, la circunferencia se iba haciendo más grande. Entonces, ¿cuál es nuestra variable? SR. Entonces, ¿cuánto vale R? O sea, nosotros sabemos que CP es igual a R. ¿Ok? ¿Cómo obtenemos ese R? Nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y nosotros sabemos por Pitágoras que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, la suma del cuadrado de este cateto más el cuadrado de este cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Cuánto vale este cateto? ¿Cuánto vale? X menos H. Sí, señor. Es esto que tengo acá. Si a todo X le resto H, me queda este pedacito que es igual a este pedacito. ¿Cuánto vale este cateto? K menos I. I menos K. Ojo porque I es más grande. ¿Estamos, Marco? No sé si fue Marco el que dije. ¿Sí? Si ahí le restamos K, me queda este pedacito. Entonces, este cateto, X menos H al cuadrado, más este cateto, I menos K al cuadrado, es igual a R al cuadrado. Pero, ahí lo tienen ahí abajo. O sea que es esta raíz de este cuadrado pasa como raíz. ¿Dudas?
¿Dudas? Y ahí pone el R que se te cante y vamos a tener la circunferencia cortando a donde vos mate, o sea, ese plano cortando a la superficie cónica a donde vos mate uno. ¿Quedó? ¿Se entendió o no? Rocío, que era el que habías preguntado. Sí, profe. Bien. Entonces, esta es la que se conoce como segunda ecuación ordinaria. Che, pero empezaste por la segunda, qué guacho que sos. ¿Cuál es la primera? Si ponemos la circunferencia con centro en el origen, h y k valen 0, por lo tanto, esa es la primera ecuación ordinaria, que es la que llamamos ecuación o forma canónica de la circunferencia. Entonces, fíjense, en esta diapositiva ya tienen dos cosas que tienen que saber de la circunferencia: la definición y las dos ecuaciones canónicas u ordinarias. ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? ¿Cómo venimos tiempo? ¿Estamos hasta acá? ¿Dudas? Bien. Ahora tenemos que llegar a la ecuación general. A esa ax cuadrado más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces, partimos de la segunda ecuación ordinaria. ¿Qué hacemos? Tenemos dos diferencias de cuadrados. ¿A qué era igual la diferencia de cuadrados? ¿A qué era igual? A un término negativo y al otro término positivo. No, ¿a qué era igual la de el cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia? ¿A qué era igual? Al primer término al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado, pero en este caso, como es diferencia, va a ser menos el doble producto del primer término por el segundo término, ¿no? Sí, señor. Fórmulas que no se tienen que olvidar. Ya le he dicho, eso, Pascara, el amigo, lo que hicimos recién, ¿cómo es? Qué bien que estoy. Pitágoras. Pitágoras. Son cosas que no se tienen que olvidar. ¿Estamos? Entonces, si desarrollamos los cuadrados, y fíjense que tenemos que llegar de esta ecuación a esta ecuación. Acá yo tengo 0, acá tengo r cuadrado. Entonces, para que esto me quede igual a 0, al r cuadrado yo lo paso del otro lado. Entonces, ¿qué me queda? Desarrollo. Vamos más despacito. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Este r que está de este lado sumando pasa restando del otro lado y me queda igual a 0. Para llegar de acá a algo parecido a esto, tengo que poner x cuadrado e y cuadrado adelante y me tiene que quedar todo atrás. Entonces lo pongo. ¿Dónde? Ahí tengo a. Ahí tengo c. Ahí tengo d con el signo negativo inclusive. Ahí tengo e. Y todo eso que tengo ahí es f. Entonces, llego a la ecuación general de la circunferencia.
¿Cómo me doy cuenta que esta ecuación general es la de una circunferencia? Porque A y C son Están al iguales. cuadrado. Son iguales, acá valen 1. Pueden valer 2, 3, 20, 25. Siempre que sean iguales. Cuando A y C son iguales, tengo una circunferencia. Esa es la ecuación general. Esa es la condición que ustedes tienen que saber. Che, ¿cómo me doy cuenta yo que esa ecuación es una circunferencia? O che, te dicen, tengo esta ecuación, dibújela. Si A y C son iguales, dibujo una circunferencia. ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, Diego. no sé si estaría mal preguntar, pero si nos podría dar un ejemplo de alguna pregunta o enunciado que nos podría dar así en el parcial de esto, ¿cómo sería? Esto es desarrollo, Agustín. Acá yo te voy a preguntar de esto, normalmente, como les dije recién, O sea, esto es desarrollo. ¿Qué tenés que saber? Ahí tenés dos cosas que tenés que saber. Lo que les acabo de decir. Definición, ecuación, ambas ecuaciones ordinarias. O las ecuaciones canónicas. Y acá lo que tenés que saber es esa ecuación general y me tenés que decir eso. ¿Cómo me doy cuenta que es una circunferencia? Profe, no entiendo por qué, o sea, A y C son iguales. O sea, sé que los dos están al cuadrado y valen 1, pero No. A ¿o y C cómo no es? están al cuadrado. Ojo con eso. A y C son los números que multiplican a x cuadrado y a y cuadrado respectivamente. ¿Se entendió, Marco, lo que dije? No, disculpe. Fíjate, esta ecuación que yo tengo acá es igual, similar, a esta ecuación que tengo acá. En esta ecuación, ¿cuánto valen A y C? 1. 1. Si a vos te dan una ecuación de una cónica y te dicen 25x cuadrado más 25y cuadrado más 80x más 70y más 8 igual a 0, y te dicen, ¿qué cónica es? ¿Vos qué respondés? La circunferencia. ¿Está claro? A y C son los números que multiplican a x cuadrado y a y cuadrado. Claro, son coeficientes numéricos serían entonces. Sí, señor. Está perfecto, gracias. Por eso no están al cuadrado. Lo que están al cuadrado son las variables, Marcos, ¿eh? X e Y. ¿Se entendió ahora? Marcos, Sí, ¿quedó claro? Sí, se entendió, se entendió. Bien. Estamos sin tiempo, ya tienen química. La clase que viene, si Dios quiere presencial, vamos a terminar esto de circunferencia. Nos queda un tema largo, difícil de entender, lo traté de explicar en el otro curso y queda medio patinando porque tenemos que hacer cómo pasamos de esta ecuación general a la segunda ecuación ordinaria, donde hay que hacer completamiento de cuadrados y ustedes quedan medio chapa con ese completamiento porque no se acuerdan del secundario. ¿Ok? ¿Dudas? Estimados, estimadas, ¿alguna duda? Rocío, Florencia, Azul.
¿Quedó claro? Tiene las clases grabadas, todo esto está grabado, los Power están así tal cual lo están viendo acá, o sea, si lo bajan y lo van pasando, ven las figuras, van viendo todo, como está, como lo vieron, lo acaban de ver. Águeda, en principio he visto que está a la 227, pero fíjense, en autogestión, dijeron que entre sábado y domingo lo suben. Yo les diría el lunes a la mañana, o si más seguro, o el domingo, entren en autogestión y ahí le va a aparecer el aula. Águeda, supongo que sabés cómo entrar en autogestión. Pregunté de entrada y todos dijeron que sí. ¿Saben cómo verla? Sí, ¿Sabés, Águeda, no? sí, gracias. Bien. En principio tiene la 227, no sé si se va a mantener. Creo, porque estábamos en la 230 y la han cambiado, así que capaz que sea la 227. Por la duda, entren en autogestión, donde dice horarios, en autogestión, en el curso 1 de 5, tienen un icono ahí que dice horarios, entren ahí le va a decir el aula y el ¿cómo se llama? Y el edificio en el cual está el aula. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? Profe, ¿puedo subir algún Sí. cuestionario respecto a plano? Lo tengo que armar. Lo voy a armar y lo voy a subir. El resto ya creo que era hasta mañana, hasta hoy. Hasta hoy o mañana creo que tenían Hasta para hoy era el contestar. de recto. Bien. Y creo que el de sí, y el de vectores creo que también estaba hasta hoy. Ya lo voy a armar y lo voy a subir. ¿Ok? Bueno, Bien. Estimados, buen fin de al trabajador. Feliz día el Gracias, profe. domingo. Hasta luego. fin de- Coman locro y nos vemos la semana que